Soy de esta tierra del sol radiante, del valle inmenso, del río rebelde. Soy de la ribera. Yo soy hija del río Magdalena. Ella es Yubelis Morales. Su nombre se ha escuchado en todos los medios nacionales e internacionales en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque se acaba de ganar el premio Goldman 2026, uno de los más prestigiosos a nivel ambiental. Pero su lucha no empieza en ese escenario, sino en Puerto Wilches, Santander, Colombia, su tierra natal. Siendo hija de pescadores, Yubelis siempre ha tenido una profunda conexión con el río Magdalena. Ese que no ve solo como un recurso, sino como una fuente de vida para ella y para toda su comunidad. Por eso siempre ha tenido claro que el río hay que protegerlo. Por eso, cuando su territorio se ve amenazado por la extracción del fracking, decidió alzar su voz y junto a su comunidad logró algo impensable: detener la exploración petrolera, incluso cuando le dijeron que nada ni nadie podía detener el fracking en el río Magdalena. Bueno, yo soy hija de pescadores artesanales del Valle Medio del río Magdalena. Para nosotras y nosotros el río no solamente es el recurso o el elemento importante, sino realmente la madre dadora que ha estado con nosotros, que nos acompaña, es nuestra fuente de subsistencia y también es ese ser espiritual que nos ha acompañado y nos recoge toda la vida. Entonces, quienes somos de ese río, como yo lo dije en el discurso, somos muy apasionados, somos una mezcla de muchas culturas que atraviesa el río Magdalena como columna vertebral de Colombia. Entonces nosotros somos hijos del río, somos gente de agua. Para entender por qué a Yubelis le dieron el premio Goldman como reconocimiento a su lucha contra el fracking, hay que empezar por el principio. Puerto Wilches es un municipio ubicado en el departamento de Santander. Es una zona en el Magdalena Medio considerada clave para el futuro energético del país, ya que de allí buscan extraer petróleo y gas de manera no convencional. Puerto Wilches está a tan solo 30 minutos de la refinería de Barrancabermeja. Es una comunidad que ha vivido en carne propia los derrames del petróleo. Además, la extracción ha marcado la economía y la vida en el municipio. Esto sumado a las constantes amenazas de diferentes grupos armados. Por eso, cuando se habló de fracking en Puerto Wilches, bajo la promesa de progreso y desarrollo, Yubelis supo que lo que estaba en riesgo era la vida y el futuro del territorio. Puerto Wilches es un territorio que está sobre el valle del río Magdalena. Un poco de contexto es que nosotros en nuestra región, mejor dicho, de nuestra región, se ha extraído energía fósil por más de un siglo. Esto significa también que nosotras hemos vivido las problemáticas socioambientales, esta dicotomía de ser una sociedad petrolera y al mismo tiempo sufrir las inclemencias que supone ser un territorio de extracción o, como algunos lo llaman, que a mí no me gusta mucho, una zona de sacrificio. Puerto Wilches está ubicado a media hora, 40 minutos de la refinería de Barrancabermeja, del enclave petrolero, como muchos lo conocen, aguas abajo. Entonces, para nosotras y nosotros, todo lo que tenga que ver con el petróleo respecto a derrames, pero también esta economía que se mueve, que circula y que a veces no se ve, es bastante importante. Entonces, por eso siempre hablamos de esta industria en macro, no solamente en barriles o yo qué sé, sino lo que significa el petróleo en nuestras vidas, lo que ha significado para nosotros ser una zona de la que se ha sacado energía fósil, también al mismo tiempo ser una zona en la que el conflicto armado se ha vivido en primera persona. Hemos contado nosotros cómo esta historia que empieza por justamente la extracción de hidrocarburos ha marcado nuestras vidas en materia de derechos humanos. Por eso Puerto Wilches es tan importante en la discusión, por eso cuando hablan de fracking en Puerto Wilches nosotros decimos que no es tema menor, que es sumamente irresponsable la ligereza con la que algunas y algunos lo hablan como si fuera un tema solamente de decir sí o no, y no para nosotros que esto ha significado literalmente la lucha por la vida. Aunque para Yubelis esta lucha es colectiva y comenzó hace muchísimos años, en su caso en particular la defensa del territorio contra el fracking comenzó cuando ella tenía apenas 18 años.
Pero para poder entender qué fue lo que ella logró y por qué le dieron este reconocimiento, hay que empezar por explicar qué es el fracking. Para quienes no lo tienen muy claro, el fracking es una técnica de perforación para extraer gas y petróleo a grandes profundidades. Consiste en perforar la tierra e inyectar a gran presión una mezcla de arena, agua y químicos para romper la roca. Esto genera pequeñas grietas, lo que permite que el combustible se libere y suba a la superficie, generando graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Lo que pasó en Puerto Wilches fue que en el año 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, se anunció la creación de 2 proyectos pilotos de fracking que iban a estar a cargo de Ecopetrol, la petrolera más importante del país. Consciente de esta amenaza, Juvelis logró movilizar a su comunidad y emprendieron una batalla campal contra el gobierno y la petrolera para frenar estos proyectos. Tocando puerta a puerta, se aseguró de que cada una de las personas comprendieran cuáles eran las consecuencias de tener fracking en el municipio y juntos alzaron su voz para defender su territorio. Tras años de lucha, movilización y mucho esfuerzo por parte de toda la comunidad, en el 2024 la Corte Constitucional frenó las licencias ambientales y estos proyectos fueron suspendidos, pues no era solo una pelea contra el fracking, sino una defensa por la vida. La lucha contra el fracking en Colombia siempre ha sido una lucha colectiva, eso me da mucha alegría siempre mencionar. Las comunidades de Colombia son las que hemos decidido llevar esta lucha contra el fracking, que si bien hay personas que hablamos y otras actuamos más por detrás y otras estamos en lo logístico, en fin, esta siempre ha sido una lucha colectiva, sostener en este tiempo y viendo la geopolítica fósil que nos está abrumando cada vez más con tanta guerra, es importante mencionar que esta lucha que ha ganado y que sigue hoy celebrando su 10º aniversario en Colombia, la lucha contra el fracking, ha sido una lucha colectiva, ha sido una lucha también que inicia una pelea campal contra uno de los pilares fundamentales de este sistema, de esta matriz energética que son los combustibles fósiles y que luego se reivindica en una lucha por la vida, ¿no? Entendemos nosotras y nosotros justamente que la lucha contra el fracking y los yacimientos no convencionales es una lucha, es un reclamo y es un grito de dignidad de las comunidades en Colombia y el mundo por permanecer en sus territorios, por cuidar sus territorios, por vivir en sus territorios y con la naturaleza. Entonces, para nosotros particularmente en Magdalena Medio significa, por supuesto, la protección del río Magdalena, pero también la identidad ribereña que tenemos ahí. Nosotros somos gente de río, hemos vivido en el río y con el río, con los tiempos del río. Para nosotras y nosotros, lo más importante en la región es justamente el río Magdalena. Cualquier proyecto extractivista que lo amenace, así como el fracking, va a tener una respuesta negativa de las comunidades. Aquí estamos nosotros, seguimos luchando, seguimos peleando. Si yo tuviera que mencionar un momento en el que esta lucha se enmarca, diría muy fácilmente que fue cuando nos dijeron que nada ni nadie podía impedir que fracking se hiciera en nuestro río. Ellos no contaban, las empresas extractivistas, con que ese río tenía más de 1000 almas dispuestos a defenderlo. Aunque Sibol llegó a todos los rincones de Puerto Wilches y muchos de Colombia, la defensa ambiental que emprendió Juvelis no fue bien vista por todos. La llamaron guerrillera, recibió amenazas y cuando se dio cuenta que lo que estaba en riesgo era su propia vida, tuvo que irse del país. Aunque muchos intentaron silenciarla y nunca imaginó que le tocaría vivir la violencia en carne propia, eso no la detuvo. Alzó su voz más fuerte para exigir la transición energética justa y territorial, pues los combustibles fósiles ya no son la salida ni para Colombia ni para el mundo. Mire, cuando uno decide defender, que igual es una decisión bastante grande viviendo en el país en el que vivimos, cuando uno es tan pequeño como nosotros que decidimos ejercer esta lucha, tan jóvenes, uno a veces no se imagina lo que pueda llegar a suceder. Es decir, uno vive y uno es del lugar del que, ¿no?
uno piensa que esa violencia de la que uno siempre habla tal vez nunca le va a tocar, que la viven otras personas, que la viven en otros contextos y que uno está haciendo algo a que en esta época ya llamaríamos apenas racional, y es luchar justamente por el agua, la vida y los territorios. Luego te das cuenta que efectivamente vives en el país que ocupa el primer desastroso lugar según Global Witness en violencia y asesinatos hacia líderes sociales y ambientales defensores de derechos humanos. Esa yo creo que ha sido uno de los retos más grandes porque significa vivir en esa primera persona aquello de lo que muchos describen y pocos viven. Y es que en Colombia, lastimosamente, defender la vida te puede costar la propia, que nuestro sur global cada vez sigue viviendo más extractivismo, que mientras llamamos a energías verdes, las comunidades siguen sufriendo impactos negativos por las energías fósiles, que mientras nosotros reclamamos energías comunitarias, el mundo entero está hoy viviendo guerras en las que se exige el petróleo como una garantía de subsistencia. Para nosotras y nosotros desde los territorios, las propuestas de transición energética justa y territorial, más allá de los combustibles fósiles, es una exigencia. Necesitamos esa realidad y la necesitamos no solamente porque vivamos en los territorios en los que convivimos con la naturaleza, sino que pensamos seriamente en que el mundo hoy, en que los países que hoy le estén apuntando a seguir la explotación de combustibles fósiles está en un camino equivocado, que nos está condenando a las niñeces y las juventudes a vivir en un pasado que ya no tenemos, porque nosotras y nosotros estamos reclamando el futuro que merecemos. Los países deben escuchar a sus habitantes, deben cuidar a sus habitantes, deben cuidarnos a nosotras y nosotros. Y eso significa poder hacer una transición energética más allá de los combustibles fósiles. Pero la lucha de Yuvelis no es un caso aislado. Una muestra de ello es la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles que se acaba de llevar a cabo en Santa Marta. Allí más de 50 países trazaron acuerdos para acelerar la descarbonización, pues la discusión ya no es si se debe eliminar o no el gas, el petróleo y el carbón, sino cómo hacerlo de manera justa. Con esta conferencia, Colombia se posicionó a nivel global como el primer país que defiende y promueve la transición energética justa, demostrando que no es solo una necesidad económica, sino también ambiental y social. Colombia es hoy el primer país que decide apuntarle a una transición energética más allá de los combustibles fósiles. Que al principio recuerdo mucho que nos leían y se reían. Colombia, el país que produce petróleo, que extrae petróleo, que está en el Permian en Estados Unidos, el país que extrae petróleo hoy de su subsuelo, ¿es ese mismo país el que va a hacer esta primera conferencia? Se reían. Ah, eso no va a suceder. Nadie los va a escuchar, están locos. Hubo la participación de más de 50 países, muchísimas delegaciones, más de 80. Había gente de todo el mundo, era increíble. En esa plenaria escuchar a gente del sur global y del norte global, llegando a un acuerdo para lograr la transición energética más allá de los combustibles fósiles, a las juventudes hablando por el futuro que merecen, a las niñeces reclamando el futuro que les han quitado, a las organizaciones de base y la sociedad civil hablando, reflexionando y actuando para lograr esta transición, a las negritudes, a los pueblos indígenas, al campesinado de todo el mundo, llegando a un acuerdo, y el acuerdo máximo era lograr que el mundo entero hiciera la transición energética más allá de los combustibles fósiles. Eso me llama mucho porque si bien vivimos en medio de retos y contradicciones e ironías de la vida, también hay que rescatar lo que nosotras hemos logrado. Las organizaciones, las comunidades, los pueblos, hemos logrado que hoy Colombia sea ese país que soñó con hablarle al mundo de transición energética más allá de los combustibles fósiles y lo logró tremendamente. Seguimos en ese camino, los retos son muchos, vendrán otros. Sin embargo, esa conferencia
Las peticiones y el no al fracking en Colombia lo exigimos las comunidades. Las luchas comunitarias son así y lo vamos a seguir haciendo. Como parte del reconocimiento que ha obtenido Yubelis y su comunidad en la lucha contra el fracking, el pasado 20 de abril recibió el premio Goldman 2026, conocido también como el Nobel Verde. Por primera vez, este premio se entregó a 6 mujeres en todo el mundo y Yubelis fue la única colombiana. Para ella, este galardón reconoce su esfuerzo y el de su comunidad. Y aunque la llena de esperanza, también sabe que la responsabilidad continúa, pues hoy más que nunca es necesaria la transición energética. Este premio llega y reconoce a esta lucha comunitaria y colectiva que hoy se enmarca en su 10º aniversario, a la misma Alianza Colombia Libre de Fracking, que es nuestra plataforma. Pero este premio también llega justamente a hablarle a esta Colombia que ve en esperanza y ve con esperanza la posibilidad de hacer una transición energética. Es bien importante y también es bien simbólico porque las comunidades cuando hablamos de transición energética no lo hacemos con las formalidades del asunto de revisar, mirar y no sé qué. No lo planeamos en una hoja y en una ruta de 30, 40, 50 años, lo marcamos en parámetros mundiales, sino que lo estamos haciendo ya. Las comunidades en territorio ya estamos haciendo transición energética justa y territorial. La venimos trabajando, tenemos nuestra propia hoja de ruta, tenemos nuestra propia implementación, tenemos nosotros en este momento la realidad de energías comunitarias. Llega este premio a reconocer a quienes han luchado y han creído, a quienes me han precedido, a quienes están hoy conmigo y a quienes seguramente seguirán después de mí. Este premio reconoce a la gente que lucha por el agua, la vida y el territorio en Colombia, en el mundo entero. Este premio también reconoce que el camino no son los combustibles fósiles. Al contrario, nosotras y nosotros debemos dejarlos atrás. Este premio para Colombia significa justamente eso. Hoy en Colombia se da la discusión sobre fracking con una ligereza y una irresponsabilidad increíble. Preguntan, ¿usted haría fracking en su gobierno? Y alguien responde con una paleta bastante ofensiva, sí, no. Nosotros llevamos 10 años investigando, documentando, hablando, recorriendo América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Hemos ido a México también. Hemos visto, documentado, escrito sobre fracking en América. Hemos vivido las inclemencias que suponen los territorios en los que se extrae fracking y yacimientos no convencionales. Hemos demostrado cómo en Colombia la transgresión de derechos humanos tiene una relación directa cuando las personas hablan de fracking, cuando las personas hablan de defensa territorial. Hemos documentado también cómo es que esta técnica sí aleja a las comunidades de la misma naturaleza, cómo se secan ríos, se desvían, se contaminan, cómo las comunidades tienen que ser desplazadas, cómo las casas se caen, cómo la gente vive en un pánico eterno cuando se habla de fracking. Para nosotros no es tema menor, para nosotros no es un sí o un no, literalmente la lucha por la subsistencia de las comunidades. Hemos demostrado la violencia que se teje alrededor del fracking. Hemos demostrado cómo en Colombia esto ha significado amenazas y exilio, cómo hoy siguen investigaciones sin cruzar, cómo las personas parecieran no poder hablar de algo que les va a afectar su vida entera. Hemos visto nosotros desde la Alianza Colombia Libre de Fracking cómo esta lucha ha significado más que un sí o un no y que hemos dado el debate, hemos argumentado, hemos ido al Congreso, hemos hablado en todos los escenarios posibles, locales, regionales, internacionales y globales. Hemos hablado de fracking con quien quiere fracking y con quien no quiere fracking. Hemos demostrado que hablar de fracking en el sur global es tremendamente injusto. Hemos demostrado cómo, aunque el mundo esté exigiendo cada vez más petróleo, más carbón y más gas, las comunidades viven las inclemencias de la extracción de los combustibles fósiles. Por eso para nosotros es tan importante hablar de fracking desde todas las esferas, por eso lo seguimos hablando, por eso no es un tema menor.
Para Colombia, este premio llega en ese momento crucial y es, hey, en el mundo entero están reconociendo que ustedes están teniendo una lucha por la vida. Estamos reconociendo que los combustibles fósiles no son el camino y tampoco la salida. Estamos hablando y estamos generando impacto alrededor de este premio que llega también y se enmarca dentro de una primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles. Es extremadamente coyuntural e importante. Si bien es una gran responsabilidad, también amerita una gran alegría. Es un honor para mí recibir este premio, recibir a los compañeros y compañeras, escucharles siempre, dialogar con ellos y ellas, estar hoy en el centro de la discusión, que se estén escuchando a las comunidades, no solamente a los territorios donde se quiere hacer fracking, sino también donde se hace cualquier tipo de extractivismo, hablar de derechos humanos, hablar de naturaleza, hablar derechos a vivir en un ambiente sano, a poder respirar aire limpio. Es increíble escuchar a las niñeces decir, yo respiro más rápido, o sea que yo me estoy contaminando aún más. Por favor, países, les llamamos a tener responsabilidad con las niñeces y las juventudes. Es la crudeza que supone vivir en estos territorios y que este premio llega y le pone un gran altavoz al mundo de decir, hey, en Colombia, en ese país que hoy es pionero en la transición energética más allá de los combustibles fósiles, alguien se ganó un Goldman Prize porque justamente está en defensa de la vida. Entonces ha sido bastante bueno, bastante increíble. Hoy estamos en este medio, pero hemos estado también en otros medios conversando con periodistas, con medios que no están de acuerdo con nosotros, pero que aún así decidimos hablar, ¿no? Hablar de frente y hablar con la realidad. Para Yubelis, el mensaje es claro. Debemos dejar de mirar el tema con indiferencia e individualismo porque este es un problema de todos. Y advierte que la transición energética es urgente, pues los países deben estar preparados para cuando ya no haya combustibles fósiles que extraer y así evitar una crisis energética a nivel global. Yo siempre diría que a veces cuando miramos con indiferencia, como eso no me pasa a mí, entonces no me interesa, estamos cometiendo uno de los grandes errores de la humanidad y de la época moderna, y es el individualismo. Y luego cuando vemos la repercusión colectiva que esto tiene, ahí sí decimos como, hey, yeah. Entonces el mundo nos ha demostrado que quienes hablaban de cambio climático hace muchos años, hoy tienen la razón. Que quienes decían, estamos viviendo, estamos empezando una crisis climática, hoy tienen razón. Y que las comunidades llevamos teniendo razón desde hace mucho tiempo. Que es momento de unirnos, de hablar todos, de llegar a acuerdos, de legislar por la vida. Hoy fracking, aunque sea el tema de discusión, es solamente uno de los temas de discusión alrededor del extractivismo que están acelerando y ahondando las diferentes crisis climáticas que estamos viviendo. Por eso es importante que hablemos en propositivo, justamente para ese futuro que nos merecemos. No pensemos solamente en el presente, en el que vimos, bueno, está la guerra y todo esto que está extremadamente horrible, sino que miremos el trasfondo de esas guerras, miremos por qué son. En nuestro país llevan más de 16 años desde que yo recuerdo diciéndonos, se acabó el petróleo en Colombia. Y cada vez que se va a acabar dicen, quedan 8 años, quedan 4 años, quedan no sé qué. En algún momento ya no va a quedar ni 4, ni 8, ni nada. Por eso nuestros países deben estar preparados. El llamado de la transición energética hoy es urgente. No solamente una decisión que tenemos que tomar porque hoy le estamos diciendo al mundo es que es urgente. Necesitamos con urgencia tomar la decisión de hacer transición energética justa y territorial más allá de los combustibles fósiles. Es una necesidad. Es una necesidad porque nuestros países tienen que estar preparados para afrontar la era en la que ya no haya combustible fósil. Entonces, nuestros países hoy requieren con urgencia hacer la transición energética justa y territorial más allá de los combustibles fósiles. Y es una urgencia, es una necesidad porque necesitamos estar preparadas para el futuro sin combustibles fósiles. Y nosotras más que nunca en el sur global lo necesitamos y lo exigimos. No podemos nosotras ser de nuevo quienes tienen que correr luego y endeudarse y hablar y no sé qué y tal y permitir que nuestros territorios se extraigan
minerales y energía de nuevo por no estar preparados. Por eso fue tan importante la conferencia, porque por primera vez un país del sur global está diciendo al mundo que necesita esa transición y que la va a hacer, con ellos o sin ellos. Colombia hoy es un país pilar en materia de transición energética. Entonces el mensaje siempre va a ser pensémonos en el futuro que necesitamos, pensémonos en el planeta que queremos habitar. Hoy no se puede responsablemente legislar por el pasado y por las energías fósiles, porque ya no van a estar más y porque nosotras necesitamos estar preparadas. Con tan solo 25 años, esta ingeniera ambiental sabe que este premio, aunque es un gran reconocimiento a su lucha y el de su comunidad, tan solo es parte del camino. Por eso no bajará los brazos. Auténtica, apasionada y sensible como es, seguirá alzando su voz para defender el agua, los derechos humanos y la tierra que la vio crecer. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.